Dos gigantes del fondeo enfrentados cara a cara, Apex Trader Funding y Earn2Trade. Ambas prometen capital para operar en el mercado de futuros. Pero ¿cuál es la mejor opción en este 2025? En este video vamos a comparar sus reglas, precios, tiempos, beneficios, condiciones de retiro y prácticamente todo lo que necesitamos saber para poder elegir sabiamente qué es lo que más nos conviene a nosotros. ¿Cuál realmente ofrece mejores condiciones? ¿Cuál tiene menos restricciones? ¿Y cuál se adapta más a tu estilo de trading? Si estás buscando una cuenta financiada y quieres evitar errores costosos en tiempo y en dinero, quédate hasta el final porque esta comparativa es lo que necesitas para poder tomar ya por fin una decisión. Recuerda que si al finalizar este análisis te interesa alguna de las dos compañías, te voy a dejar en la descripción los links especiales con los cuales vas a poder acceder al mejor descuento que estén haciendo de cualquiera de ellas en cualquier mes. Ahora sí, prepárense porque lo que se viene es candela. Para poder hacer este versus lo más completo y rápido posible, y súper completo también, vamos a hacerlo a través de una presentación como ya es usual. Una presentación linda, bella y hermosa. Vamos a empezar entonces, pues evidentemente con los logos, Earn2Trade versus Apex Trader Funding. Bueno, aquí respecto a los logos está difícil también escoger, ¿no? Muy bonitos ambos. Ya luego, entrando en materia, respecto a los criterios de enfrentamiento, vamos a tocar la introducción de la estructura, reglas y condiciones, pagos e incentivos y también, ya finalizar, conclusiones y opiniones. Entonces vamos directamente al grano pues. Principio, ¿listo? Siempre Earn2Trade, luego Apex Trader Funding. Bueno, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Siempre primero esto, Earn2Trade, luego Apex Trader Funding. Entonces año de fundación de Earn2Trade, 2017, ¿vale? Ya luego 2021. Evidentemente Earn2Trade es mucho más antigua. Mucho, ¿sí? O sea, 4 años son 4 años de más, ¿no? Entonces aquí inmediatamente podríamos llegar y decir, tendría de pronto más respaldo, ¿sí? La más antigua. Ubicación, bueno, evidentemente Earn2Trade, aquí como podemos observar, tiene básicamente dos sedes, podríamos decirlo, tanto en Estados Unidos como también en los Emiratos Árabes Unidos. Aquí, Apex Trader Funding está ubicada única y exclusivamente en Estados Unidos. Ahorita vamos a hablar justamente de por qué de pronto aquí habría un poquitico más de ventajas. Equipo directivo. Osvaldo Guimaraes es el CEO y aquí Darrell Martin, el fundador. Aquí, ¿qué podríamos decir? Prácticamente dos personas con evidentemente trayectoria, con cierta experiencia, ambos muy bien. Evidentemente aquí podríamos decir que Osvaldo, ¿sí? Evidentemente está mucho más presente, ¿sí? O sea, el man se deja hablar, el man es todo bien, está, digámoslo, más públicamente. Sí, o sea, es más de pronto activo respecto a las labores como tal de la compañía en cuestión. En cambio, Darrell, digamos lo que se sabe que es el fundador, pero no está de pronto tan activo en redes. Sin embargo, evidentemente no es algo como grave, siempre y cuando haya alguien ahí enfrente. Y sí lo hay, ¿sí? O sea, digamos lo que Darrell delega pues esa función a otra persona, ¿sí? O sea, igual ambos están pues pendientes, podríamos decirlo. Mercados soportados, bueno, ambos prácticamente que lo mismo, con la opción aquí de que Apex te ofrece Eurex de pronto con una tarifa adicional. Pero básicamente es CME, CBOT, Nimix y Comex. Brokers, bueno, básicamente Earn2Trade utiliza Helios STP, Appius Trading y EDX Services, que es básicamente casi como una filial, ¿sí? O tiene que ver como tal que con Earn2Trade. Ya luego, Apex Trader Funding, entonces ofrece Tradovate y Rhythmic, que podríamos decir que es lo usual dentro de la industria. Plataformas, bueno, básicamente NinjaTrader, Finamark, RTrader y RTrader Pro son las principales que ofrece Earn2Trade y ya luego Apex y ofrece muchas más. NinjaTrader 8, Tradovate, Jigsaw, Atas, Bookmap, ShareChart, Quantower, Wellcharts, que ahorita están haciendo muchísima fuerza, y RTrader Pro y Finamark. ¿Listo? Entonces digamos que aquí hay un poquitico más de opciones, entonces también, sí, podríamos decir, evidentemente es un poquitico mejor. Servicio al cliente, bueno, chat y correo al final me pareció muy buena. Aquí ellos no tienen chat, Apex no tiene chat, es básicamente a través de correo electrónico. A mi concepción es como por olas, es como por ratos, en las cuales a veces es muy bueno porque me responden de pronto el mismo día, pero a veces me ha tocado esperar 2 o 3 días. Aquí digamos lo que es bueno, lo único que hay que tener en cuenta es que responden en días y horas hábiles. Entonces, si les pregunto algo para las 2 de la mañana un domingo, nunca en la vida me van a responder, sino hasta el lunes, siempre y cuando no sea festivo. ¿Me entienden? Entonces, ambas, digamos lo que tienen como sus tiempos, ¿ya? Lo único es que aquí de pronto, con el chat, a veces en horarios y días hábiles, pues de pronto puede que tengan una respuesta mucho más rápida. No es malo, repito. Igual responden ambas, resuelven ambas, ¿vale? Que es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta al escoger una. No es simplemente como un bot que me responda y que realmente no me solucione el problema o la cuestión o la pregunta, ¿vale? o la situación como tal que esté viviendo.
Referencias, bueno, al momento en el cual realicé este análisis, entonces Earn to Trade tiene alrededor de 2.548 opiniones, una calificación de 4.5, y ya luego Apex tiene muchísimas más, 12.473 opiniones, también una calificación de 4.5. ¿Por qué la diferencia? Bueno, de pronto Apex es más masiva, ¿ya? Apex hace unos descuentos muy agresivos. Sin embargo, ¿sí? Esto no significa entonces de que sea mejor, ¿sí? O sea, pilas, tengan un poquitico de paciencia, vamos a ver todo aquí. Entonces es básicamente por eso, ¿sí? O sea, más personas, más volumen de gente, pues entonces evidentemente más opiniones. Esta podría ser de pronto un poco más antigua, pero podríamos también asimismo decir, puede que aquí estén un poquitico más selectivas, pues las opiniones. Aquí de pronto puede que haya una que otra opinión, digámoslo, muy automática, podríamos decirlo. La reputación, digámoslo que excelente ambas. Lo que pasa es que Apex ha estado sufriendo muchos cambios desde hace como 2, 3 mesecitos. Han cambiado una que otra política. Igual en este video vamos a tocar, ¿sí? Varias de esas políticas. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues como colocaron una que otra regla adicional, entonces ha bajado un poquitico. Sin embargo, a mi concepción no es que la empresa sea mala o la reputación, no, tenaz. No, al contrario, le coloco por lógica, listo, muy buena, pero ambas tienen lo suyo, ¿sí? O sea, ambas tienen con qué. Evidentemente es como por olas también, por ratos. Hay momentos en los cuales llega y Earn to Trade es lo peor del mundo y luego Apex, Earn to Trade es lo mejor del mundo. Luego Apex es lo peor del mundo y luego muy probablemente, ¿sí? Cuando pase la tormenta van a decir Apex es lo mejor. Entonces es como todo. Digámoslo que en esencia aquí, pues si les conviene una que otra, entonces ya yo creo que ustedes mismos van diciendo, ok, de pronto esta está mejor que la otra y esta la otra. Bueno, listo, la idea es que ustedes mismos tomen su decisión. Ahora, vamos a aquí ya empezar con lo duro, ¿sí? Con lo potente. Tipos de cuenta. Bueno, Earn to Trade ofrece dos tipos de cuenta. Una que se llama Gauntlet Mini y otra que se llama Trader Career Path. El Trader Career Path tiene una lógica y es que conforme tú vas alcanzando un objetivo, entonces te van duplicando la cuenta. Es un tema de escalado, ¿ya? Entonces aquí, por eso es que llegan y dicen como el camino, ¿sí? O la carrera del trader, es básicamente porque, repito, es por fases. Tú tienes una cuenta base y ya luego entonces conforme logres un objetivo, entonces te van a dar más capital y luego asimismo más capital y más capital. Eso es una gran ventaja y es un incentivo como para impulsar un poquitico más al trader, ¿sí? Asimismo como te da más capital, pues entonces te da más apalancamiento, más todo. Ahora, tú no quieres una carrera, ¿sí? Tú no quieres seguir como ese camino, ese plan de escalado. Entonces también tienen, digámoslo de alguna forma, como cuentas normales que se llaman Gauntlet Mini. Ahora, aquí Apex Trader Funding, aquí básicamente no ofrecen nada diferente a lo normal. ¿Y qué es lo normal? Básicamente cuentas, ¿sí? Tradicionales que tienen una lógica que ya la vamos a entender aquí y evidentemente también como por extra, que también hay que sumárselo, tienen una evaluación que es estática, pero solamente tienen una. Ya luego, cuentas financiadas. Bueno, puedes tener máximo 3 cuentas activas. Aquí puedes tener 20 máximo cuentas activas. Si tú eres una persona que justamente llega y dice, no, mire, lo que pasa es que yo utilizo replicadoras, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Yo necesito muchas cuentas. Desde aquí, de pronto te convendrá mucho más Apex. Pérdida diaria, bueno, con base en el balance del día anterior se calcula, ¿vale? Y también hay cálculos intradía. Aquí exactamente lo mismo, ¿vale? Con base en el balance del día anterior, cálculos intradía, la única gran diferencia es que aquí solamente hay pérdida diaria específicamente con la cuenta estática. Entiéndamelo, ellos tienen una oferta, ¿ya? Vamos a suponer 10 cuentas, de esas 10 hay una estática. Y solamente esa estática, que es la 100K, tiene ese límite de pérdida diario. El resto de todas las demás cuentas que se denominan full, así se llaman, full evaluations, entonces no tienen pérdida diaria. En cambio, Earn to Trade sí tiene pérdida diaria. Entonces, misma historia. Para algunos esto es dramático, traumático, ¿sí? Ahora, para algunos llegan y dicen, bueno, pues me da igual. Es así, o sea, depende como tal de cada persona. Lo importante es entender de que se calcula conforme el balance del día anterior, o sea, recordemos, ustedes tienen un balance de cuenta, tienen un drawdown y luego ustedes pues evidentemente cierran un día con un balance específico. Según ese día, entonces se calcula, ¿listo? La pérdida diaria. Luego el otro día, conforme ese balance final,
se calcula el balance de ese día. ¿Sí me van a entender? Normal. Lo único es que pilas con este tema de los cálculos intradía, porque los cálculos intradía básicamente de lo que trata es que así tú no coloques un límite de pérdida, ¿sí? También se van a calcular las pérdidas flotantes. Sí, o sea, así tú no coloques un stop, vamos a suponer que tú iniciaste el otro día por acá, así tú no coloques un stop y quieras dejar y hacerte el vivo de pronto, dejando una operación abierta y el trade se te vino en súper en contra en el momento en el cual la pérdida flotante, ¿vale? Alcance ese límite de pérdida, repito, así tú no lo hayas colocado, entonces se va a activar ese límite de pérdida diario y entonces perderías la cuenta. Entonces, digámoslo que aquí también, en temas de operativa, pues aquí como no hay, ¿sí? O sea, en la mayoría de las cuentas, ¿sí? Con Apex no hay límite de pérdida diario, sino que técnicamente solamente hay un límite de pérdida total, podrías tener un poquitico más de libertad. Pero ya va, porque esto era así antes. Resulta pasar acontece que dentro de las reglas, ¿sí? Dentro de los cambios que ellos han estado haciendo, evidentemente esto ya cambió bastante, ¿sí? O sea, es así, pero no es tan así. Ya les voy a explicar. Mínimo, máximo de días para lograr el desafío. O sea, recuerden simplemente como una especie de aclaración. En este espacio simplemente estamos comparando, ¿vale? Comparando. Ya luego los súper detalles, justamente hay que ir a cada análisis de cada, que ya hicimos de cada compañía, ¿sí? O sea, ustedes van a YouTube, toda la cosa, y van y buscan justamente la compañía en cuestión, ¿listo? Entonces, por ejemplo, Apex. Entonces, Apex Trader Funding, hay uno 2024, hay otro 2025. Miren evidentemente cuál es el más actualizado y vean ese. Misma historia para EnterTrade. Entonces, en EnterTrade, cuando ustedes busquen, ¿sí? Justamente van a aparecer de pronto 2024, 2025 de pronto 1, 2, 3, bueno, no sé, busquen el más actualizado, ¿vale? Y ese es el que ven, porque han habido uno que, y van a ver uno que otro cambiecito. La que más ha tenido cambios es Apex. Entonces, para que vayan y sí o sí vean ese video, una vez terminemos esta comparativa rápida. Entonces, misma historia. Ellos no tienen pérdida diaria, Apex no tiene pérdida diaria, pero sí tiene unas reglas de coherencia que ya les voy a decir más o menos allá, hacia grosso modo en este espacio de qué trata. Si quieren el detalle, vaya al video específico de ellos. Mínimo máximo de días para lograr el desafío. Bueno, aquí son mínimo 10 días y sin máximos, o sea, si te quieres demorar 10 meses, 2 años, no importa. Y luego aquí, si es un poquitico menos, mínimo 7 días y también sin máximos. Tengan en cuenta, el pago de la evaluación es mensual hasta pasar la prueba. Misma historia por acá, ¿vale? Entonces mucho cuidado porque evidentemente sin máximos, pues sí, pero entonces mes a mes tienes que pagar y pagar y pagar hasta que pases. Reset, prácticamente lo mismo, o sea, la misma lógica. Los resets no van a cambiar el periodo de facturación original y aquí la gran ventaja es que independientemente de la cuenta, aquí con EnterTrade hay un ya precio fijo para cualquier tipo de cuenta de $100 y en cambio aquí en Apex Trader Funding, dependiendo si utilizaste a Rithmic o a WellCharge, entonces te va a costar 80, ¿vale? Y o si utilizaste Tradebate, entonces te van a cobrar 100, ¿vale? Entonces es prácticamente que lo mismo. ¿Qué significa eso que no cambia el periodo de facturación original? Bueno, recuerda que tú, como es una membresía mensual, tienes 30 días, ¿sí? O sea, comienzas aquí y tienes 30 días. Luego de aquí tienes 30 días, ¿listo? Luego aquí tienes 30 días. Tienes 30 días respecto al tiempo. ¿Para qué? Para lograr, pues, justamente el objetivo. Tienes un drawdown máximo, toda la cosa, ¿vale? Y tienes un objetivo que cumplir. Evidentemente, tú llegas y de pronto lo logras en ese primer mes, ¿listo? Entonces, ¿cuánto te costó? Pues lo de un mes y ya. Pero puede que no sea así, sino que de pronto te demores por acá y luego lo logres en el segundo. Entonces te cobró un mes y te cobró 2 meses. ¿Me hago entender? Ahora, ¿cómo funciona esto del reset? Básicamente, si tú quebraste la cuenta, tú puedes comprar un reset y entonces básicamente te van a reactivar la cuenta en ese mismo instante. Lo único es que ese periodo de 30 días original no cambia. O sea, básicamente vas a tener menos tiempo para lograr ese objetivo. En ambos casos, en ambas evaluaciones, si tú simplemente esperas, ¿ya? Si tú simplemente esperas al periodo normal de facturación y habías anteriormente quebrado una cuenta, alcanzado ese límite máximo, entonces comienzas desde cero nuevamente. ¿Listo? Entonces vamos a suponer, comenzaste, como que sí, como que no, y de pronto estuviste aquí. ¿Aquí se me va a reiniciar acá? No. ¿Por qué? Porque no tocaste el límite máximo. ¿Me van a entender? Entonces ahí se te cobra otra vez, pero se queda ahí quietico. Ya luego de pronto, ¿listo? Logras el objetivo. Sí, son diferentes escenarios, pero a lo que voy es que en ese periodo de facturación original nunca cambia independientemente de que resetees o no. Tipo de drawdown. Bueno,
Aquí es un poquitico diferente, es un poquitico curioso con Earn to Trade. ¿Por qué? Porque Earn to Trade tiene básicamente los tres tipos de drawdown que existen en el mundo. El Trailing Drawdown Balance en OTD, el Trailing Drawdown Equity y básicamente también el estático. Este estático también va a depender del tipo y la fase en la cual tú te encuentres. Ya luego, en Apex Trader Funding, todas son Trailing Drawdown Equity, excepto la única cuenta que ellos tienen, que es la estática. Esto es súper importantísimo porque es la base sobre la cual ustedes podrían empezar a tomar la decisión respecto a cuál irse. Tienes un balance de cuenta y tienes un drawdown, un límite máximo de pérdida. En ambas compañías, bueno, voy a explicarles básicamente cómo funcionan los tres tipos de drawdowns. Resulta, pues, acontece que tú, cuando tienes una ganancia, en el 90% de las compañías, como es en estos casos, ese drawdown se va a ir moviendo. Tú ganas 100, se mueve 100. Ganas 1000, se mueve 1000. Ganas 1, se mueve 1. ¿Sí? No importa. ¿Qué va a pasar? Cuando tú pierdes, el drawdown no va a bajar. El drawdown se va a quedar quietico, se va a mantener ahí. Entonces, ese es el problema, porque conforme tú vayas ganando, entonces el drawdown te va persiguiendo. Si tú de pronto tienes pérdidas, ¿listo? Muchos días perdedores, lo que sea, el drawdown nunca va a bajar, el drawdown se va a seguir manteniendo, digámoslo de alguna forma, te va a seguir esperando. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con eso. Porque si en cualquier momento tocas, pues entonces, sí, pierdes la cuenta. ¿Qué ocurre? La gran ventaja es que con ambas, ¿vale? Una vez que tú logres, evidentemente, ganar lo suficiente, o sea, ganar la diferencia negativa en positivo, ¿qué va a pasar por lógica aquí según el dibujo? Pues que va a llegar y se va a chocar con el balance inicial. Una vez choque con ese balance inicial, con Earn to Trade se queda ahí quietico. Con Apex toca el balance inicial más 100. ¿Listo? Un poquitico más arriba, más 100. ¿Vale? En ambos casos se vuelve estático en la cuenta financiada. Pero repito, con Apex es un poquitico más. O sea, te exigen un poquitico más. No es solamente la diferencia, sino es la diferencia, ¿listo? De esta distancia, ¿listo? Que hay aquí de pérdida en positivo, más un poquitico más, ¿listo? Porque es más 100. ¿Se entiende? Entonces, pilas con eso, por favor, porque este movimiento, ¿ya? Esta lógica que nosotros manejamos aquí de que te persigue, que no sé qué cosas, es básicamente todo lo que tiene que ver con trailing. Pero entonces existe trailing balance, ¿listo? Balance, ¿listo? Balance. Existe también el trailing equity, que es que se me olvidó de escribir. Y luego también existen los estáticos, ¿listo? Los static. Esos son los tres tipos de balance de drawdown que funcionan básicamente en casi que cualquier compañía. Entonces, ¿qué ocurre? Básicamente la diferencia entre el trailing balance y el trailing equity es básicamente cómo se calcula, ¿vale? Cómo se mueve específicamente ese drawdown. O sea, ya sabemos que se mueve, pero ¿cómo se mueve específicamente? El trailing balance va a tomar las ganancias realizadas, ¿sí? Y el trailing equity va a tomar las ganancias no realizadas. Entonces, este inmediatamente va a ser el más complicadito de todos. ¿Listo? El más exigente. ¿Por qué? Porque básicamente va a tomar las ganancias no realizadas. Supongamos entonces que estás en un trade, entraste por aquí, quisiste que el trade alcanzara este nivel, ¿listo? Y también tienes un stop, por ejemplo, acá. Esto es un trade. Entonces vamos a suponer, empezó, y ya luego entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos que toco el target, ¿ya? Si toco el target, entonces vamos a suponer que ganaste $100. Listo, buenísimo. Según ese balance final, entonces se va a calcular el drawdown por aquí. Sube $100. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Vamos a suponer que no llegó, ¿vale? No llegó el trade al target inicial, sino que se devolvió. Y vamos a suponer que saliste en más 50. ¿Ya? Estabas buscando más 100, ¿vale? Pero saliste en más 50. O sea, estaba positivo, empezó a volverse y tú decidiste sacarlo ahí. ¿Qué va a pasar? Si fuese un trailing equity, ¿ya? Que calcula las ganancias no realizadas, va entonces a tomar este nivel. Este nivel. Entonces vamos a suponer que tenía aquí más 90. Entonces más 90 fue lo que viene, es lo que va a venir aquí a calcular. Sube más 90.
En cambio, si fuese, ¿vale? O sea, vamos a suponer que subió más 90. En cambio, si fuese, vamos a suponer, trailing balance, entonces, ¿qué va a pasar? Tomas el balance. Eso quiere decir que subió 50, no 90. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el mejor? Pues balance. Siempre, toda la vida va a ser mejor balance. ¿Por qué? Porque entonces, si de pronto en cualquier trade llegase a pasar eso, pues entonces sí va a calcular es el balance final y no la ganancia no realizada. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué ocurre? En Apex, todas son equity. O sea, esa que exige, ¿vale? Y básicamente esto significa, uy, no, esto está re grave. Lo que pasa es que ellos están buscando, ¿sí? O de pronto el tipo de trader que sirve para este tipo de cuentas es un tipo de trader que no deja devolverse eso tanto. O sea, está continuamente ahí pegadito, 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 gestionando muy bien esas ganancias. ¿Sí? O sea, si tienes 90, oye, mira, si ya estás en 70, sácalo, porque muy probablemente, no sé, se devolvió esta maricada. Supongamos. Hay otro tipo de trader en el cual justamente llegan y dicen, no, 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 yo dejo, esta vaina puede ser así, 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 y ya luego al final, ¿sí? Llega al target, pero yo lo tengo que dejar, digámoslo, ser a ese trade. Entonces, ¿qué va a pasar? Volvemos a lo mismo. Hay un tipo de trader que de pronto es más, sí, es como mejor, ¿vale? Para este tipo de cuentas y hay otro que no le sirve. O sea, es muy complicado, va a ser muy complicado. Ahora, ¿qué ocurre? Eso es muy importante. ¿Cuál es ese estático? ¿Vale? Ya hablamos de todos, menos el estático. El estático básicamente es uno que no se mueve, que se queda ahí. O sea, yo puedo ganar Gabriel y perder y lo que sea, y el drawdown, ¿qué va a pasar? No se mueve. Entonces, buenísimo, buenísimo ese drawdown que no se mueva, ¿verdad? Pues porque evidentemente, o sea, no importa si la ganaste, si ganaste, si que ganancia realizada, no realizada, no importa, simplemente no se mueve. Pues mejor, ese es el mejor. Sí, evidentemente ese es el mejor. En ambas, ¿listo? Existe ese tipo de cuenta. Lo único es que aquí en Apex la puedes comprar desde el principio, pero solamente existe un tipo de cuenta y vas a tener que sacrificar de todas formas apalancamiento. Sí, o sea, digamos, esa es la limitante. En cambio acá, ¿listo? En específico, solamente la vas a poder obtener, digámoslo, al momento final del escalado. O sea, recuerdas que te había dicho que con el trade comienzas con un balance y luego si logras un objetivo, entonces te escalan la cuenta y te la duplican y te la duplican. ¿Listo? Solamente en las fases finales te dan ese drawdown estático. Al principio es trailing balance. ¿Listo? Así literalmente ese es el orden con earn to trade. Al principio te dan una balance, luego te dan un equity y luego te dan un estático. ¿Listo? Así tal cual. ¿Vale? Porque son por etapas. Entonces, este primero va a ser balance. Luego el otro técnicamente es balance. Luego el equity y ya luego el estático. ¿Sí? Más o menos es así como funciona con el trade. Entonces, digamos, tienes que ganarte ese estático. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Pues ahí ya tú mirarás. ¿Sí? ¿Qué me conviene? De pronto desde el principio con Apex la cuenta de 100K, pero entonces con menor apalancamiento, o de pronto sigo el proceso, comienzo con un balance, luego de pronto me hago mañas con ese equity por una o dos fasecitas y ya luego de pronto, aparte de que me están duplicando, es que esa es la balanza que toca agarrar y mirar a ver qué es lo que te conviene a ti y ya luego entonces al final, si yo soy muy bueno y demás, me van a dar una cuenta estática gigante, porque recuerda que te va escalando. Entonces, pros, contras, pros, contras. Restricción de países, Cuba, Venezuela y algunas regiones de Estados Unidos. Iowa, Minnesota, South Carolina, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses no se puede, ¿vale? Del resto de Estados Unidos sí. Aquí en Apex, entonces no se puede ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela, ¿vale? Cuando yo digo etcétera, es básicamente países así como Irán, Afganistán, Rusia, bueno, etcétera, etcétera, que son países de pronto que no hablan español. Siguiente criterio, costes y reglas. Tu regla en actividad. Aquí sí o sí te exigen mínimo una vez a la semana que debes operar. Aquí en Apex no te exigen nada. Entonces aquí hay mucha más libertad. Comisiones y spreads, bueno, básicamente aquí mini desde $2, ¿sí? Contrato mini desde $2 y micros desde 0.93. Y yo luego aquí agarré los máximos, ¿vale? Pero es algo muy parecido a esto, ¿vale? El máximo, máximo, máximo en algún instrumento así específico y exótico podrían cobrarte hasta 5.58 y micros hasta 1.52. Pero usualmente, repito, por ejemplo, en el S&P 500 y en el Nasdaq, que es de pronto lo más tradeado, es prácticamente lo mismo.
Duración mínima y uso del margen. Bueno, en ambos casos no hay regla de duración mínima de un trade, ¿vale? Y aquí, pilas, no puedes utilizar todos los contratos disponibles. Mucho cuidado, hay que seguir una escalera de progresión. Ya les voy a explicar eso. Y aquí técnicamente puedes utilizar todos los contratos disponibles, pero sola y única y exclusivamente en las evaluaciones, porque una vez eres financiado, no puedes hacer uso total de ellos. Entonces, esto afecta básicamente directamente al apalancamiento. Con Earn to Trade, ¿vale? Básicamente lo que te van a decir es, oye, mira, según tu saldo de la cuenta, ¿vale? Tú puedes utilizar un apalancamiento. Vamos a suponer, puedes utilizar 2 contratos. Y única y exclusivamente cuando subas ese saldo de esa cuenta, vas a poder utilizar 3 contratos y luego 4 contratos y luego 5 contratos. Conforme crezca la cuenta, puedes utilizar los contratos disponibles. En Apex, ¿vale? ¿Qué va a pasar? En Apex no es así. En Apex llegan y te dicen, mira, si compras una cuenta gigante y tienes, vamos a suponer, 20 contratos, utiliza los 20. Entonces eso es muy bueno porque desde el principio te están soltando todo el apalancamiento. Pero repito, solamente en las evaluaciones. En el momento en el cual eres financiado puedes utilizar hasta la mitad. Y eso es también otro de los cambios que hizo Apex. Lo que pasa es que Apex, de pronto en la evaluación, y de una vez como para que se vayan haciendo una idea, Earn to Trade jode al principio. Sí, o sea, al principio es como, pucha, jodido. Pero luego como que te libera, siento yo. En cambio, Apex es como que te libera al principio y luego se vuelve más jodido. Listo para retirar y para todo. Ya vamos a ver eso. Entonces es como que tú escoges a ver qué es lo que quieres hacer. En ambos se puede, ¿vale? Pero entonces, sí, toca empezar a tomarse todo esto muy en serio y toca empezar a mirar qué te conviene realmente a ti. ¿Qué es lo mejor de pronto a larguito plazo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Vale? ¿Cuáles son los costos? Por ejemplo, miren, fees o costes adicionales. Entonces, aquí hay un fee de activación con Earn to Trade de $139. No importa la cuenta, siempre es 139 y ya. La ventaja es que ellos te lo financian y no te lo cobran de inmediato, sino que te lo van a cobrar siempre y cuando retires. Si tú logras un retiro, te lo cobran. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque con Apex y con la mayoría de las que existen, hay un fee de activación y tienes que pagarlo prácticamente que de inmediato. Por ejemplo, con Apex tienes 48 horas para poder pagar eso. ¿Y cuánto es ese precio? Te ofrecen una opción mensual o una opción fija, ¿ya? Una opción de único pago. Entonces, mínimo te van a cobrar $85 al mes y o dependiendo del tamaño de la cuenta, te pueden cobrar hasta incluso $360 por única vez. ¿Sí? La cuenta más grande que ellos tienen. Puede que sea 120, 150, depende, repito, del tamaño de la cuenta. A veces puede que incluso ellos hacen muchas promociones, ¿vale? Y te cobren de pronto algo genérico de $150. Ya, todas las cuentas. Pero igual, repito, aquí en este caso, una vez logras pasar la evaluación, tienes que pagar ese fee. Aquí no. Aquí te dan la cuenta financiada y solo si retiras, entonces pagas ese fee de activación. Entonces, como que, ok, ajá, sí. Aquí de pronto es 139, aquí 85 al mes. De pronto una cuenta más o menos pequeña, 120, sale un poquitico más barata. Pros, contras. Ya luego hay que tener en cuenta mucho esto. Cuando pases a Live, que es una etapa en la cual de todas formas tú ya has podido retirar previamente, una vez tú pases a Live, porque es una de las características que tiene esta compañía, entonces vas a tener que pagar $135 al mes por la data. En cambio aquí nunca te van a cobrar una data. Esto tiene una razón de ser y ya la vamos a entender. Y que también, o sea, aquí puede que tú digas, uy, no, de pronto es mejor esta. O sea, no me van a cobrar nunca nada, sino, o sea, al principio me cobran, pero ya nunca más nada más. En cambio aquí, puede que me lo financien, pero después me toca pagar. Sí, pero ya vamos a ver. O sea, puede que te importe, puede que no, pero ya vamos a entender todo esto. Noticias y swing. Noticias, sí en cualquier etapa y cuenta. Puedes superar noticias, digámoslo, libremente. Entonces, maravilloso. Swing, no. Todos los trades deben estar cerrados antes de la sesión del mercado. Aquí coloco la hora central y aquí coloco la hora del este. Listo, pero es básicamente lo mismo. En cambio, en Apex no puedes operar una estrategia específica de noticias rojas. O sea, técnicamente puedes operar noticias. O sea, puedes una que otra noticia operarla, pero no específicamente una estrategia de noticias. Entonces, mucho cuidado. En ambas, repito, no puedes sostener posiciones durante la noche. Tienes que, sí o sí, cerrar antes del cierre de mercado. Regla de consistencia. Ningún día de ganancias puede superar el 30% del balance.
Aquí la grandísima ventaja es que es solamente en evaluaciones. Aquí Apex no te exige nada en la evaluación, pero sí te lo va a exigir en la cuenta financiada. ¿De cuánto es? Del 30% también. Adicional a eso, Apex, dentro de todas esas reglas que colocó, entonces tiene protección del saldo negativo, también tiene lo de los tamaños de contratos, también tiene, mejor dicho, o sea, no puedes ni ganar 30% ni tampoco perder 30% en un solo trade porque entonces tenaz. Entonces, todo eso, ¿vale? También lo de la regla del escalado. No puedes utilizar todos los contratos, sino en la mitad. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Entonces, hay más reglas después. Hay más reglas cuando eres financiado. No es imposible, porque sería decir mentiras. Lo que pasa es que sí hay que ver el análisis completo, ¿sí? Especializado, y llegar a decir, ok, o sea, es una checklist. Ok, para poder hacerlo. En cambio, aquí de pronto es más libre la cuestión. Al principio te molestan, luego eres libre. Aquí, al principio no te molestan nada, pero luego te molestan. Entonces tú dices, tú tienes que empezar aquí a decir, ok, entonces prefiero esta o esta. ¿Qué es esa regla de consistencia? Bueno, básicamente es una regla en la cual llegan y te dicen, mira, el sueldo total de la cuenta, o sea, tienes un día, tienes listo, de ese saldo total, un día de ganancias no puede superar el 30%, no puede representar ser el 30% de toda esa ganancia. Ya, fin de la historia. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, $1,000, ya, y luego el resto de días tuviste $100, $100, ¿sí? Y cuando tú haces esta suma, por ejemplo, aquí está 1,300, oye, mira, este número representa más del 30% de ese total. Obvio sí, ¿sí? Tú puedes hacer ese cálculo. Entonces, 1,000, ¿vale? Dividido 1,300 y luego lo multiplicas por 100. En este ejemplo, este día de ganancias de $1,000 representa el 76.9% de las ganancias. O sea, es exagerado. En ambas compañías, repito, te van a joder por eso. Tienes que, ¿qué? Básicamente ganar siempre lo mismo. Ganar siempre lo mismo. No subidas así exageradas de saldo. No puedes ganar 1,000 y el resto 100, 100, 100, 100. No. Mejor gana 1,000 todos los días, ¿sí? O 100 todos los días, o 150 todos los días, ¿sí? O sea, se trata de ser consistente, por eso la palabra, consistente. Haz esa misma operación con los días de ganancias y pérdidas, ¿listo? Que tuviste, el día de mayor ganancias, lo divides entre ese saldo final, entre la suma final, y ya luego, entonces, si está debajo de 30%, entonces podrías, entonces, digámoslo, clasificar para que pases esa cuenta. Por eso, o sea, por eso, lo de las evaluaciones, llegan y te dicen aquí 10 días mínimos. En esos 10 días mínimos tienes que lograr, o sea, no se trata de el primer día antes ganar todo y lograr el objetivo. No, porque entonces por la regla de consistencia te vas a pegar una complicada tremenda. Tú tienes un objetivo, ¿listo? Vamos a suponer que el objetivo es 1,000. Entonces tú ya sabes de que no puedes ganar 1,000 el primer día porque te va a joder, ¿listo? Esto. Tienes que entonces máximo el 30% durante 10 días. ¿Sí? En vez de llegar al 1,000 de una, llega el primer día 100, luego el otro día 100, luego el otro día 100, luego el otro día 100, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que llegues a 1,000. ¿Me entiendes? Cuando hagas ese cálculo, entonces no va a resultar ser el 30%, por tanto, entonces vas a pasar la evaluación. En cambio aquí, la consistencia básicamente se va a calcular para pagarte. Si tú tienes un día de ganancias así muy espectacular y el resto de días es una mierda, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? No te van a dejar retirar. ¿Por qué? Porque no sirven esos días así de mucho y luego el resto poquito. Tienes que seguir ganando lo mismo, ¿sí? Ganando algo más o menos parecido a lo mismo todos los días. Entonces, depende, ¿sí? ¿Cuál te conviene más? O sea, tú tienes que escoger. Copy trading, totalmente prohibido en AirToTrade. Y aquí en Apex sí se puede hacer, siempre que sea propio local. Propio, o sea, entre tus propias cuentas y localmente, o sea, básicamente que no copies a Pepito en el exterior, ni a tu gurú del trading, ni a un grupito de señales, ni nada. Tienes que operarte a ti mismo. Cambios de IP y uso de VPNs o VPS. Puedes cambiar en ambos casos de la IP, puedes usar VPNs o VPS, no te desgarra, no operes desde países prohibidos porque te van a pillar y pues te quitan la cuenta. Pagos e incentivos, mínimo de retiro, bueno, técnicamente desde $100,
Sí, o sea, pero el primero, recuerden que te financian esa tarifa de activación. Entonces el primero realmente es 100 más 139, que es ese fee de activación. Ya luego el resto, listo, de los pagos es desde 100. Entonces, interesante. En cambio en Apex es desde 500 en adelante. Y siempre que se esté arriba del colchón. Esto aplica para los primeros 3 retiros. ¿Qué es el colchón, Gabriel? ¿Me debería preocupar? Más o menos. ¿Por qué? Tú tienes un balance, tienes un drawdown y básicamente cuando logres la diferencia de ese drawdown en positivo, el drawdown ¿qué va a pasar? Pues te va a dejar de qué? De perseguir, porque se choca con ese balance. ¿Se entiende? Con Apex es más 100, es más arribita, ¿verdad? Con Earn to Trade es al mismo saldo. Entonces, ¿qué ocurre? Independientemente de que sea X o Y, ¿vale? Aquí con Apex específicamente, tú tienes que lograr ese colchón. Tienes que lograr este espacio, a eso se le denomina colchón, este espacio. ¿Para qué? Para que puedas retirar. De aquí para arriba. No puedes en los primeros 3 retiros retirar ese saldo que hiciste. Pilas con eso. Tienes que hacer un colchón y aparte de eso, por los primeros 3 retiros no puedes sacar ese colchón. Solamente lo que esté arriba de ese colchón es lo que se puede retirar. ¿Me entienden? Entonces, mucho cuidado, porque lo tienes que dejar. Lo tienes que dejar, tiene que estar arriba para poder retirar. ¿Ya? En cambio, aquí no hay colchón, ¿vale? En el trade dicen no es necesario un colchón. Eso sí, cuidado porque, evidentemente, si tú retiras, o sea, si tú, por ejemplo, estás aquí con el trade, ¿no? O sea, con el trade no existe el colchón. Vamos a suponer que bueno, con el trade no existe el colchón y aparte de eso es aquí el drawdown, ¿no? Está aquí. ¿Qué va a pasar con el trade? Si tú retiras, pues pilas con retirar demasiado porque, bueno, si tocas el drawdown, pues lo pierdes la cuenta. ¿Listo? O sea, son mecanismos diferentes, pero igual, si en cualquier caso tocas el límite máximo, pues pierdes la cuenta. Entonces, repito, en el trade no es necesario un colchón, en Apex sí es necesario. Sí es necesario para el saldo inicial de la cuenta más 100 y se necesita crear y dejar ese colchón como garantía para los primeros 3 retiros. En el cuarto ya no se necesita colchón. Entonces al principio, ya luego después te liberan. Pero entonces aquí, desde el principio, de verdad principio, no te joden. Ok. En ambos, bueno, perdón, en métodos de retiro, en AutoTrade utiliza Rise. Ya luego Apex Trader Funding utiliza transferencia bancaria o Plain. Plain es lo mismo que Rise, digámoslo en el sentido de creas una cuenta con ellos, con Rise o con Plain, cualquiera de los dos, y ya luego te envían la plata ahí y ya luego de ahí la pasas a tu cuenta bancaria normal de tu banco normal o a criptomonedas. Ya, fin de la historia. Participación, 80-20 desde el principio con Earn to Trade. Y pues desde el principio y hasta el final de los tiempos. Entonces mucho cuidado con eso. En cambio aquí, y aquí es donde de pronto engancha mucho Apex, es que llegan y te dicen 100% de los primeros $25,000 acumulables son 100% tuyos. Y ya luego es 90-10. Entonces aquí uno llega y dice, uff, es que me dan mucho más. Sí, pero ya vamos a ver unas políticas de pagos. Y es que básicamente puedes solicitar un retiro si completas 8 días de trading, siempre que al menos 5 de esos 8, no consecutivos, tengas beneficio de $50 o más. O sea, aquí te están exigiendo un límite mínimo de ganancias y aparte de eso, un número de días de ganancias. ¿Ya? Además, deberás haber logrado ese colchón, o sea, tienes que lograr más. Y también pilas porque existe un máximo de retiros para los primeros 5 retiros. Entonces, pilas porque cuando uno empieza a decir, ok, hay mínimos de días, no sé qué, o sea, realmente, aquí son prácticamente 2 meses en los cuales tú como que te limitan las ganancias, te limitan las ganancias, ¿sí? Porque cada retiro lo puedes realizar cada 8 días. Y si tengo un máximo de retiros por los primeros 5 retiros, entonces son, repito, son 2 meses y casi medio que te limitan. Puedes retirar hasta el 100%, pero hasta. Ya luego, a partir del sexto retiro es libre. En cambio aquí, básicamente, es tan simple y tan sencillo como, bro, los retiros se procesan los martes,
Máximo se reciben las solicitudes a las 2 del viernes para recibir el pago del siguiente martes y no se aplican fees adicionales si se retiran más de $500. Si de pronto retiras menos de $500, te van a cobrar $10. Ya. Entonces, es un tira y afloje constante, ¿sí? En uno te dan, uy, sí, pero es más jodido. En otro te dan y es más fácil. Pero es lo que yo siempre he dicho. En tu trade es la más fácil para retirar. Vuelvo y repito. En tu trade, ¿sí? Es con sus huevonaditas, y demás. Pero luego, una vez que eres financiado, re fácil para retirar. En cambio, Apex puede que, o sea, si a la larga, o sea, es como que Apex súper fácil en la evaluación, luego recontra súper jodido para retirar y luego de pronto si es que pasas, se vuelve libre. Pero si me entiendes, esto aquí mueren muchos. Sí, esa es a lo que voy. Aquí mueren muchos, muchos, muchos y nunca ni siquiera logran un retiro. Entonces, yo pensando y siendo trader y todo, ¿vale? Porque ya lo he visto muchas veces, pues yo personalmente, si eres un principiante, o sea, si eres persona que no tiene mucha experiencia, siempre va a ser mejor esto, siempre. Y ya luego, de pronto, si eres ya, o sea, si eres conocedor, si ya tienes mucho más experiencia, puedes arriesgarte aquí. Sí, o sea, es como un consejo así personal, lo que yo he visto, que siempre es mejor retirarse, o sea, el retiro es lo más importante. Reintegro de la evaluación, en ningún caso te reintegran nada de lo que pagaste en la evaluación. Hay algunas compañías que de pronto lo hacen, pero pues bueno. Escalamiento de beneficios, bueno, aquí digamos lo que tienes la cuenta TCP, que básicamente te permite escalar. O sea, volvemos a lo mismo. Aparte de que nuestro trade es mucho más fácil para retirar, tiene la ventaja de que, oye, mira, comienzas aquí, logras un objetivo, te escalan la cuenta, te escalan la cuenta, te escalan la cuenta, te dan más capital, más capital, más capital. Y al final, a largo plazo, pilas porque te dan un drawdown estático, ¿sí? O sea, muy interesante. Aquí en Apex no, nada más allá de la propuesta original. De pronto puede que tenga uno que otro más contratos, pero pues bueno, ya igual da muchos contratos de por sí ya por naturaleza. Conclusiones y opiniones, bueno, básicamente la posición geográfica. En tu trade al tener, digamos de alguna forma, dos sedes, pues entonces obviamente tiene como más margen de movimientos. ¿Que Estados Unidos empezó a joder? Pues me voy para los Emiratos Árabes Unidos que no jode nada. Apex de pronto al solo estar en Estados Unidos puede que tenga algún problema. Es muy improbable de que pase algo, ¿sí? O sea, además que llega la regulación y todo el tema, pero entonces, si me entienden, tiene un poquitico más de margen por si acaso en tu trade. La gestión directiva, bueno, su fundador es muy activo y diligente, hasta el momento ha hecho un muy buen trabajo. Su fundador Darrell no es tan público como quisiera, tiene una persona activamente dando la cara y hasta el momento, pues de todas formas, todo ok. Concentración de quejas, bueno, la mayoría de las personas se queja de Learn to Trade por el proceso calle C. O sea, básicamente porque las personas de pronto no sabían, ya, que no se podía, por ejemplo, personas de Venezuela. Ah, yo no sabía que Venezuela no se podía. Pagaron un challenge, pagaron todo, hicieron la evaluación, me hicieron todo y al final, pues evidentemente no los van a dejar. Entonces tengan mucho cuidado. Y también asimismo, ¿por qué? Porque de pronto paga, es que utilicé la tarjeta de mi tía. No, para pagar un challenge. No. Luego, cuando revisen toda la información, ¿por qué la señora María Iglesias le pagó a usted, hermano, que se llama Julio Tavares? No, sí, o sea, hay discrepancias y entonces entiéndamelo, ellos tienen que también tienen que cumplir, perdón, ciertas regulaciones, ciertas certificaciones. O sea, no hay una regulación así súper clara, pero hay procesos que sí necesitan, digámoslo, de esa rigurosidad. Entre eso, pues justamente deben verificar que la persona sea la que es. Entonces, la configuración de la cuenta también a veces de pronto se confunden de que no pueden. Ya hay un video de eso aquí en este mismo canal de configuración de la cuenta una vez que compras un challenge. Y cuidado con dejar las órdenes abiertas, ¿vale? Porque también las personas como que no saben que no se puede dejar abierta una posición, tienen que cerrarla antes del cierre de mercado. A veces 10 minutos, a veces una hora antes, entonces tengan mucho cuidado para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Pero realmente aquí problemas de que no me pagan, no. Son simplemente temas de configuración o de tener en cuenta esto y aquello. En Apex, básicamente, con todos esos cambios y con todas esas reglas, o sea, Apex aquí, ¿sí? En esta regla de consistencia y reglas de eso, que es lo más reciente, o sea, hace 2 meses, 3 meses, listo, hizo eso. O sea, a finales de 2024 hizo eso para que más o menos se ubique.
empezó a colocar más cositas. ¿Sí? Entonces, como coloca más cositas y la consistencia, que como así que, uy, ¿esto qué? Entonces, pues claro, todo el mundo empezó a decir, uy, no, se volvió imposible sacar de Apex. No es que sea imposible, lo que pasa es que sí es más complicadito, pero se puede, ¿vale? O sea, decir que no se puede es mentira. Entonces, la gente no conocía qué era la consistencia, que no conocía el gambling, que no sé qué es más. Ya todo eso lo expliqué en el video especializado de Apex. Garantías. Bueno, no existen garantías. Esta empresa podría desaparecer de un día para otro y no tengo ni relación alguna con ellos. También en Apex no existen garantías. Esta empresa podría desaparecer de un día para otro y no tengo relación alguna con ellos. Ni con Evento Trade, ni con Apex, ninguna. ¿Listo? Si se van, pues lástima. Y no es mi culpa, ¿sí? O sea, nada de esas vainas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado porque con cualquier empresa en el mundo, no importa si nació hace 100 años, no importa si el mismísimo hijo del presidente es el dueño de esta vaina y no importa, se pueden desaparecer cualquiera. Entonces tengan mucho cuidado, por favor, o sea, sean conscientes de que es un riesgo con cualquier empresa, ¿vale? La gran ventaja con Earn to Trade es que llega un punto en el cual sí te van a dar una cuenta real. O sea, al principio te van a hacer una evaluación. Luego tú escoges en ir a una cuenta simulada, pero solamente por un muy breve periodo de tiempo. Y ya luego sí o sí te dan una cuenta real. ¿Qué me garantiza eso? De que la relación a largo plazo pues va a ser súper transparente. Porque si yo gano, pues ellos ganan también. ¿Sí? 80-20. El 20%, o sea, ellos teóricamente necesitan que yo sea rentable. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente me van a tratar como un rey, me van a decir, papito lindo y bello, venga para acá, ¿qué necesita? ¿Sí? Porque es una relación a largo plazo. ¿Se entiende eso? Porque te dan una cuenta real, te la dan, te dicen, mira, es una cuenta real. Entonces, ¿qué pasa? Pues repito, pues mucho mejor, mucho mejor. ¿Qué pasa? ¿Vale? O sea, y entonces, perdón, ya termino ahí. Pues la posibilidad de que desaparezca pues es mínima, ¿sí? O sea, si saben hacer las cosas ya desde 2017, toda la vaina, digamos lo que hay más garantías, un poquitico más de garantías. En cambio con Apex, ¿qué pasa? Tampoco existen garantías y la vaina es que, oiga, miren, cito, una vez que damos consistencia, copiamos las operaciones vía API en una cuenta live. Eso no es garantía. O sea, ellos dicen, no te vamos a dar una cuenta live. Por eso mismo no te cobramos la data. Ellos sí te cobran la data porque es de verdad real. Ellos no te cobran la data porque básicamente supuestamente te van a copiar. Pero eso de que copien, o sea, está bien que copien, ¿vale? Muchas compañías copian, pero eso no es garantía de que te copien. No sé si me hago entender con el comentario. Como no es garantía de que te copien, entonces puede que en algún punto haya un conflicto de intereses. Me hago entender porque de pronto tú tienes ganancias, ¿sí? Así sostenidas, y como ellos de pronto no están copiando esas mismas operaciones, entonces puede que haya problemas de pronto en el futuro, ¿sí? Esa es la realidad. O sea, como no sabemos qué están copiando y qué no, ¿me entienden? No hay garantías. Entonces es un problema, digamos de alguna forma. Entonces por eso es que hay que tener cuidado, hay que tener como un poquitico de ok, en el otro me cobran es porque me van a dar una cuenta real, en la otra no. Tú miras a ver, ¿vale? Igual, digamos que podría haber de pronto un problema si de pronto llegases a retirar demasiado. Entonces, siempre se recomienda con cualquier empresa, de todas formas, no retirar tampoco más de $5,000 porque puede que te coloque un problema. ¿Sí? Siempre retiren de 1,000, de 2,000. Sí, o sea, bajo perfil, relajado. Sensaciones y conclusiones. Lo único malo realmente de Trade es que no permiten el copy trading. Tienen regla de consistencia, pero son en las pruebas. A la larga va a ser mucho mejor. Escojan siempre la cuenta LiveSim. Ya luego, cuando vean el videito especializado de Trade, van a entender de cómo funciona específicamente esta compañía. Ya luego, lo malo de Apex es que, pues, tiene trailing drawdown prácticamente que siempre, a no ser de que escojas la estática. Puedes optar por la estática, pero piénsalo porque te van a sacrificar, digamos, el apalancamiento. Han estado haciendo ajustes en sus reglas. Es más complicadito retirar. O sea, no es imposible. Lo que pasa es que hay mucha gente que llega y lo sataniza. Y pues no, tampoco es así. Aunque si lo logras, tienes 25,000 para ti. Entonces es como pros, contras, pero sí es mucho más fácil aquí retirar. Entonces, ténganlo en cuenta. Contacto, chat de la página en el día. Recuerden, días y horas hábiles. Support @Earn2Trade o a través del chat. Y aquí sí o sí correo. Support @apextraderfunding.sendexx.com. Chicos, únanse al grupo de Telegram para conocer novedades, sorteos y descuentos de estas y otras firmas. Les dejo aquí el link abajito en la descripción
es 100% gratis, vaya y únase ya. Y asimismo, si quiere ver, o sea, mi recomendación, me gustó más esta, necesito los detallitos, vayan y si quieren vean los ambos. Bueno, ya les dije cómo. Vayan a YouTube, miren cómo es la vuelta, revisen el análisis más actualizado, si al caso pregunte toda la cosa, y ya luego, si usted ya toma la decisión, le dejo también aquí abajito el link especial y el cupón y lo que estén así, digámoslo, disponible para que a usted le salga mucho más barata la prueba. Espero que le haya gustado mucho este contenido. Si fue así, por favor, ayúdame con un like, una suscribir al canal y active la campanita para que cada vez que nosotros subamos un nuevo contenido, seas de los primeros en enterarte. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en una siguiente ocasión. Chao, chao.